Amor. Sí, entonces, por ejemplo, esas que logran de pronto identificar como que están en colorcito verde el borde, ¿sí? Realmente lo que están haciendo es una colaboración adicional para ese tipo de muros que van a estar, digamos, en ese primer piso allí. Como esto no es una placa, ¿sí? Es decir, no es una losa donde se coloque directamente algo que soporta carga y distribuye las cargas, en este momento requerimos de pronto de esos elementos adicionales a lo que es la estructura. ¿Por qué? Porque si aquí por lo menos, como para que me entiendan, ya lo miramos en el modelo de SketchUp, por lo menos en esta área, pues lo que habrá es directamente el terreno. Y por más compactación, y ojo, recuerden que absolutamente todo proyecto requiere de compactación en los terrenos, no hay uno donde no se requiera la compactación. Por muy compactado que esté, de todos modos, al colocarle encima algún antepiso, es decir, algún elemento de mezcla de mortero, ¿sí? O de concreto, puede sufrir alguna partición según la transmisión de la carga del peso propio que tengan los muros. Entonces, en esos casos en particular, normalmente se acostumbra a adicionarle una estructura que no es propiamente dicha una zapata, ni que tenga que tener obligatoriamente por cada muro algún elemento estructural, no. Pero para garantizar, por ejemplo, que no va a tener problemas allí. Eso normalmente cuando los terrenos tienen alguna complicación. Entonces miremoslo en el modelo. En el modelo, ¿qué es? Entonces, por ejemplo, en esta área, esto nosotros podemos identificar perfectamente que seguramente será una viga de cimentación, ¿sí? Esos elementos longitudinales que, digamos, conectan lo que en una vista en planta puede ser una zapata, y recordemos que una zapata es un elemento como este tipo, ¿sí? Básico. Entonces, lo que nos está, digamos, juntando todos esos elementos perfectamente son vigas de cimentación, las vigas diseñadas desde el punto de vista estructural y geotécnico. Pero en esas áreas, en esas zonas que configuran, digamos, ese circuito, pues allí no hay sino solamente el terreno y terreno compactado. Pero si de pronto por esta zona y por esta zona van a haber unos muros, por mucho que yo le coloque aquí un antepiso, y un antepiso va a ser algo como esto. ¿Sí? Donde se encuentren los muros, puede ser que ese peso propio de ese elemento genere algún problema allí. Entonces, como para evitar ese tipo de situación, normalmente se colocan
unas vigas de cimentación adicionales a la estructura para esos elementos. Esto no necesariamente es que tenga que ser en todo proyecto, ¿no? Eso obviamente depende del diseñador. Se supone que los diseños son los correctos. En la curaduría urbana se supone que hubo un personal especializado o por lo menos ingenieros civiles que fueron capaces de identificar si esos cálculos estaban bien desarrollados. Entonces, nosotros desde el punto de vista de construcción vamos a asumir que lo que está allí plasmado en los diseños está bien, que a medida que vamos avanzando en conocimiento podemos identificar si algunas cosas por lo menos no están cumpliendo los requisitos mínimos de la NSR 10. En este caso, precisamente de lo que les estoy hablando, por lo menos vemos, ya no es una zapata, sino otro tipo de cimentación. Lo que vamos a conocer o que ustedes conocen seguramente desde materiales de ingeniería como el concreto ciclópeo, ¿sí? Un elemento prismático que no tiene refuerzo. El concreto ciclópeo no tiene refuerzo. Y está compuesto, les recuerdo ahí de rapidez, aunque eso lo vamos a ver muy seguramente ya la otra clase cuando empecemos a mirar la parte de concretos. Apenas pasemos la localización y replanteo. Bien cómo es la dosificación de esto, pero les recuerdo que es concreto normal, ¿sí? Es decir, una mezcla de cemento, arena, triturado, agua y eventualmente aditivos, más piedra rajoneada. ¿Y qué es la piedra rajoneada? No es más que una piedra tipo boleo, es decir, hagan de cuenta que tuviese un tamaño como de un balón de básquetbol, ¿sí? Pero usted no puede meter ese tipo de elementos, ese suelo, esa piedra, usted no la puede meter de una vez en el concreto. ¿Por qué? Porque normalmente ella tiende a ser medianamente redondeada, ¿sí? Es decir, un poco lisa en su cara. Entonces, para garantizar de que el concreto se le adhiera bien, usted la tiene que partir. Eso es lo que significa rajonear. Entonces, al estar partida, usted sí ya la puede vincular dentro de lo que es el concreto normal y pues genera buena resistencia. Esto se utiliza, es típico cuando no es algo, digamos, muy profundo, ¿sí? No es normal utilizarlo en otros elementos, aunque en los últimos años, por lo menos los geotecnistas, han empezado a trabajar mucho, sobre todo cuando se presentan suelos con arcillas muy complicadas, normalmente son las arcillas expansivas, normalmente aparte de las zapatas, utilizan primero unos dados en concreto ciclópeo. Obviamente eso obedece a un diseño y el plano pues hará referencia, tendrá que ilustrar precisamente qué es lo que hay que hacer. Pero se puede presentar una situación como esta. Y sobre ese dado, en concreto ciclópeo, que no tiene refuerzo, el concreto ciclópeo no tiene refuerzo, las vigas en concreto ciclópeo no tienen refuerzo, los muros de contención, que también puede ser en concreto ciclópeo, no tienen refuerzo, ¿sí? Solamente es concreto normal y piedra rajoneada, perfectamente también lo pueden encontrar de esta forma cuando los suelos sean de pronto de arcillas expansivas, según lo que haya dicho el geotecnista. Pero este es, digamos, el típico elemento de cimentación casi siempre en las zonas rurales, casi siempre en las casas de uno y incluso hasta 2 pisos. Pero cuando los construyen, digamos, de manera artesanal, sin tener un personal técnico especializado como para eso. Es decir, que no haya por ahí cerca a un ingeniero civil. Normalmente lo hacen así. Y sobre ella, ahí sí, pues la típica viga de cimentación y pues tendrá un refuerzo. Las vigas ya en concreto reforzado, pues obviamente por dentro sí tiene refuerzo. Y a esto es a lo que me refería con los despieces. Eso que vimos allá, en esos planitos, por ejemplo, vamos a suponer,
algo como esto. Supongamos que esta fuese el despiece de una viga de cimentación. Algo como esto. Este bastoncito, ese gancho que tiene ahí, y esto que dice 6E, 3/8, @.12, esto realmente se lee es 6 estribos de 3/8 de pulgada, que vendría siendo el diámetro de esa varilla, cada 0.12 entre este tramo. En este tramo de la viga habrán 8 estribos de 3/8 de pulgada, es decir, el diámetro, 8 varillas de esas, generando espaciadas cada .10. Entonces, esa parte es esto, que estribos, por ejemplo, y el estribo fleje es este elemento que ustedes van a diseñar normalmente con las condiciones de el cortante cuando generen el diseño estructural. Es una varilla que se dobla para poder, digamos, contener o amarrar lo que es conocido como el refuerzo longitudinal. Y el refuerzo longitudinal es aquel que me atraviesa toda la viga, ¿sí? Toda la viga. Entonces notemos ahí, todo ese refuerzo está dentro de ese elemento, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer los planos de despiece y por qué hay que entenderlos? Porque cuando nosotros ya tengamos, digamos, lista la construcción, hayamos fundido ese concreto, nosotros primero obligatoriamente teníamos que haber amarrado el refuerzo. Eso es lo que se conoce como canastas o castillos, ¿sí? Según sea el caso, ya sea para columnas o sea para vigas. Es decir, una pequeña estructurita que se forma amarrando refuerzos. Ya les muestro en otro lado algo como eso. A lo que me refiero es a esto. Entonces hagamos de cuenta de que esta es esa misma viga que estábamos mirando en el modelo. Aquí como si lo estuviésemos viendo con rayos X. Entonces todo ese amarrado de refuerzo, este va a ser el refuerzo longitudinal. Refuerzo longitudinal. Refuerzo longitudinal. El refuerzo longitudinal en una sección de vigas obligatoriamente tendrá que tener mínimo 2 arriba, 2 varillas arriba y 2 abajo, mínimo, ¿sí? Mínimo. Dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de diseño, puede variar y dependiendo del tipo de apoyos o condiciones en que se esté, digamos, desempeñando esa viga o esa columna, ¿sí? Tendrá más refuerzo según sean las condiciones de sismoresistencia. Estos que vemos acá amarrando precisamente esos longitudinales y vemos que se van repitiendo, son los que se denominan flejes o estribos, ¿sí? Los vemos también en las columnas, ¿sí? En las columnas también tenemos refuerzo longitudinal y refuerzo transversal. El refuerzo transversal normalmente se desarrolla o se diseña a partir de lo que son los diagramas de cortantes y lo que es el refuerzo longitudinal a partir de lo que son los diagramas de momentos. Ustedes diagramas de cortantes y momentos, eso sí, a estas alturas de la vida todos tuvieron que haber pasado ya estática, es decir, analítica, como le dicen allá, y pues eso es lo mínimo básico que uno tiene que salir aprendiendo de esa asignatura. Si no, les aseguro que en resistencias 1, en estructuras 1 y de ahí para arriba, pues les tocará aprender porque toda la información para poder diseñar parte es precisamente de eso. Aquí ahorita vamos a hacer un repasito fácil, sin hacer ningún cálculo,
de lo que estoy hablando respecto de los diagramas de cortante y momento, porque con esos es donde yo puedo identificar, y sobre todo en los diagramas de momentos, dónde debe ir cierto tipo de refuerzo, o por lo menos imaginármelo sin necesidad aún de hacer ningún cálculo, ¿sí? Sin necesidad de hacer todas esas operaciones de A sub S, de A sub B, cuantía mínima, no sé qué, todo ese poco de cosas y ecuaciones importantes que ustedes están aprendiendo o van a aprender en la línea de estructuras. Pero hay que entender eso. Vamos a encontrarnos siempre en los elementos de concreto reforzado unos elementos que son longitudinales, varilla longitudinal de acero de refuerzo, y otros elementos que son varillas, pero armadas o conformadas en una figurita que me logra amarrar lo que son las varillas longitudinales, el refuerzo longitudinal. Miremos de una vez esta. Esta, por lo menos por encima, tiene 3 varillas, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un plano, pues los planos generalmente no me presentan eso, así como esa figurita en todas las dimensiones, como una perspectiva. Simplemente me genera un plano en 2 dimensiones, donde yo de pronto puedo verificar la sección y longitud del elemento, pero miren acá, este tipo de varillita que hay aquí me dice 2 phi media L4. ¿Qué significa eso? Que para el caso van a haber 2 exactamente de ese diámetro de media pulgada y que todo ese elemento, toda esa varilla, por lo menos en esa posición en la que se encuentra, mide 4 metros, ¿sí? ¿Por qué me nombra aquí esto de que hay 2? ¿Cómo me las imagino? Porque esto es, así como aprendimos lo de las vistas, esto es como si fuese una vista de un corte y yo solamente pues llego hasta lo que alcanzo a ver de entrada. Lo que esté detrás ya no me lo deja ver, ¿sí? Entonces yo voy a ver solamente la primera varilla. Si existe otra exactamente detrás de esa, pues aquí saldrá 2. Si existen 3, por ejemplo, como eso que estábamos viendo, si existen 3 acá, allá en el planito, lo que saldría es específicamente 3, y supongamos que ese diámetro de esa varilla es de media, igual para cada una de las 3 varillas, si no me lo tiene que decir también el plano, en ese caso, allí saldría 3 varillas de diámetro de media, ¿sí? Yo solamente voy o me va a hacer referencia el plano de despieces a lo primero que voy a ver. En este caso, si yo estuviese por acá, pues solamente voy a ver esta y esta. Entonces, por arriba seguramente me va a salir 3 phi de media, 3 octavos, 1/4, lo que sea. Para el caso en materia de sismoresistencia, el refuerzo longitudinal mínimo debe ser de media pulgada, ¿sí? Media pulgada. Y para lo que tiene que ver con lo que son los estribos o flejes, el refuerzo mínimo debe ser de 3 octavos de pulgada, ¿sí? En este caso en particular, allá en el planito, debería decir de pronto, en la parte de abajo, va un momentico, de dos varillas de tal diámetro. Ahora sí, cuéntenme. 2 cositas. Primero, ¿podría repetir otra vez la mínima que hay para los flejes? Sí, la mínima tiene que ser varilla de 3 octavos, la mínima. Para el fleje, ¿cierto? Sí, flejes o estribos. ¿Y para el longitudinal? Y el longitudinal mínimo de medio. Mínimo de medio. Otra cosita, aquí hablando de eso que usted estaba mostrando el corte, para el ejemplo del plano al que usted nos está mostrando, en este caso, viendo este dibujo, ¿habrían solo 2 longitudinales? ¿Así? Sí, claro. Es decir, estaría como en la parte de abajo. Es decir, se eliminaría una de esas. Si fuese el caso de allá. O por ejemplo, miremosla en esta que está aquí. En esta, si nosotros estamos viendo por este lado, que es lo que me va a estar mostrando el plano,
Contemos las varillas longitudinales, 1 y 2. Por eso, yo solamente estaría viendo específicamente esta, y la de atrás, si tiene las mismas condiciones, pues hace referencia en el plano. Eso es lo que pasa ahí. Sería, como en este caso, 2, y me estaría haciendo referencia de cuánto es el diámetro de ese refuerzo y de cuánto es esa longitud. ¿Sí? ¿Que cuánto hay que doblar acá el gancho? Eso tiene que venir también en lo que se denominan especificaciones, que es un escrito adicional, no se los había nombrado, de qué detalles o qué cosas hay que tener en cuenta en los planos. También hay especificaciones desde el punto de vista arquitectónico y hay especificaciones sobre todo desde el punto de vista estructural. Es decir, en una especificación viene un texto, vamos a ver si por aquí había uno. Sí, por aquí hay algo. Por ejemplo, especificaciones de materiales. En el primer piso, esto en la parte arquitectónica, muros en ladrillo de obra, estucados y pintados, pisos en baldosa de granito, guardaescoba media caña, sala, comedor, cocina y habitaciones. Bueno, cosas como esas. Eso en la parte arquitectónica. En la parte estructural, normalmente vendrá alguna especificación que dice concreto de tantos megapascales, 20, 28, 21, los que sean, ¿sí? Dosificaciones puede ser incluso que las recomiende. Depende del elemento, de pronto dice, requiere aditivo impermeabilizante. Cosas como esa. El acero de refuerzo, entonces vendrá de pronto alguna especificación que nombra todos los ganchos para cuando sean de cierto diámetro, por ejemplo, de media pulgada, será mínimo de 10 centímetros. Es decir, este doblez que tiene ahí. Puede ser, ¿sí? Es típico encontrar ese tipo de información en los planos estructurales. Es decir, una colaboración, una ayuda adicional de qué o cómo debemos trabajar en esa obra, en ese proyecto. ¿Se entiende un poquito esa parte? Volvamos al modelo para poder empezar a mirar. Entonces, para el caso, vamos a mirarlo por aquí. Esa viga, en este momento, este refuerzo me está ocultando el que está atrás. Si lo veo en el corte, en la sección, yo puedo identificar que son realmente dos. Pero en este planito me lo puede estar informando de una vez. Ahora, nosotros no solamente vamos a tener esta ilustración, normalmente vendrá acompañada de lo que son algunos planos de detalles de despiece. Planos como estos, donde voy a ver la sección transversal de ese elemento, de esa viga, de esa vigueta, de esa columna, ¿sí? Donde puedo identificar bien cómo es esa sección, es decir, cuando hablo de sección, me refiero, nosotros normalmente vamos a ver los elementos de esta forma. La sección transversal es como si cortáramos eso y ahora la vemos por este lado. Eso es una sección transversal. Normalmente se habla de área de sección transversal de tanto, es decir, donde puedo identificar cuál es el área de ese elemento y pues proyectado por la longitud me genera normalmente lo que es la configuración geométrica de un prisma. Casi todas las vigas y columnas son prismas, pero si dado el caso, por ejemplo, hay columnas también circulares o de otro tipo de figura geométrica, pues en ese caso tendrá otro nombrecito, pero siempre hará referencia a eso. Por ejemplo, en este caso, si esto es un pedestal, la sección de ese pedestal yo la puedo observar es aquí, ¿sí? No por este lado. Yo aquí sí logro identificar cuánto es el ancho y cuánto es el alto, ¿sí?
es decir, las dimensiones del área de ese elemento prismático. Lo mismo para la columna. Yo por este lado no puedo identificar, si no me dicen cómo es la sección transversal, pues en este modelo que es en 3D, yo sí puedo hacer estos movimientos. Pero en los planos no. En los planos yo voy a siempre a estar trabajando en 2 dimensiones. Entonces vendrá por un lado un plano de estos donde me identifique cómo es la parte, digamos, longitudinal del elemento estructural, y vendrá acompañado o hará referencia a un corte, como si fuese el corte de eso, que se denomina un plano de detalles o despieces. Entonces podemos identificar, generalizando, cómo es la distribución de esas, digamos, refuerzos longitudinales, dónde están posicionados, a qué medida dentro del elemento de concreto, y cómo de pronto son las especificaciones de lo que son los ganchos. Nosotros siempre, junto con ese elemento, vamos a hacer de cuenta, y siempre vendrán así los planos, lo que tiene que ver con lo que son los flejes o estribos, ¿sí? Este mismo elemento que vemos aquí es esto mismo que vemos aquí amarradito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer de cuenta como si nosotros sacáramos uno de esos estribos o flejes y simplemente lo abrimos. Lo abrimos de forma tal que podamos observar todas sus medidas. La medida del gancho, la medida de longitudinal, ¿sí? Eso simplemente es un elemento que se junta con otro. Ya lo vemos de nuevo en el modelo. Por lo menos un tipo de flejo o estribo. Miren ahí, que es un elemento que simplemente le da la vuelta y después queda con la misma varilla generando, digamos, ese ganchito, ¿sí? No es que sea un solo marco, no, es un elemento que da una vuelta, ¿sí? Y configura precisamente lo que es el estribo fleje. Entonces vamos a hacer de cuenta, siempre que venga una sección transversal, vamos a ver algo como esto. E irá acompañada de, hagamos de cuenta que sacamos ese elemento fleje o estribo y como si simplemente lo desdobláramos. Eso es lo que vemos en esos planos. Eso es esto. Una preguntita. Bueno, son 2. La primera es, ¿puede mostrar el plano del corte de la viga? Viene un plano, ¿sí? Estos planos es para determinar qué tanto refuerzo longitudinal se presenta. Y adicionalmente, la distribución de los estribos. Pero aquí yo no estoy viendo cómo es el área de ese elemento. Yo solamente puedo identificar perfectamente es, por ejemplo, la longitud, ¿sí? No necesariamente la altura en ese elemento es exactamente la del modelo. Para eso requerimos del otro planito que haga referencia, lo que es el plano de la sección transversal. Y una vez más, allí puedo identificar todo ese poco de numeritos de estribos que decía allí, cómo se van a empezar a relacionar dentro de ese elemento. Cómo amarran lo que vienen siendo los refuerzos longitudinales. Esas de 5 octavos, si fuese el caso, vamos a ver por aquí, esa está haciendo referencia a esta viga. Aquí el diámetro del longitudinal es de 5 octavos. Dice 2, entonces contémoslas, por lo menos en la parte superior. 1 y 2. ¿Qué tenemos en la parte inferior? En la parte inferior también tenemos 2 varillas de 5 octavos. Miremos en la sección transversal. 1 y 2, ¿sí? Eso es porque aquí en este momento viene el numerito, porque yo si me paro aquí en la vista, yo no estoy viendo la parte posterior. Es decir, hagamos de cuenta aquí este ojo que tenemos acá,
esto hagan de cuenta que es un ojo, ustedes están parados allí y su vista está mirando hacia esta zona. Entonces ustedes van a ver primero esta varilla y esta varilla. En la posición que están las otras, pues ustedes no la van a ver, porque esta la estaría ocultando esta y esta estaría ocultando esta varilla. Si tuviésemos otra varilla por acá, entonces, pues esta también está ocultando, entonces ahora dos varillas. En ese caso, en el plano allá, debería decir 3 pi de 5 octavos, es decir, la que logro observar junto con las otras que me está tapando al realizar, digamos, la visión de ese elemento longitudinal. Y para tener más claridad de lo que son los flejes o estribos, hacemos esto, hacemos de cuenta que sacáramos ese elemento y lo desdoblamos. ¿Para qué? Porque es que esta información, primero a nosotros nos va a servir muchísimo cuando empecemos a desarrollar lo que son los cálculos de cantidades de obra, específicamente cálculos de refuerzos, cálculos de despeses de refuerzos. Pero adicionalmente, ese grafiquito sí lo debe entender algún trabajador de la construcción, algún oficial, normalmente el de la cuadrilla de armado de aceros, ¿sí? Casi siempre hay gente experta en amarrar los aceros. Y esto, para poderlo desarrollar, el flejador, el de los flejes. ¿Perdón? No, que ese dibujito lo debe entender muy bien el de los flejes, el del armado. El que lo va a desarrollar. El flejador. Eso, realmente, nosotros, pues las varillas son longitudinales, ¿sí? Una varilla viene, digamos, recta, viene recta. Nosotros las vamos cortando o la mandamos a cortar según las medidas que requerimos. Para el caso, esto tiene un gancho de 10, aquí tenemos el mismo gancho, entonces ya tiene punto 20 más punto 22 por 2 más punto 34 por 2. ¿Cuánto da esa sumatoria? Rapidito. ¿Cuál, ingeniero? ¿Toda la de la longitud? Sí. Entonces son punto 10 por 2 o punto 10 más punto 22 más punto 34, todo eso por 2. ¿Uno qué? 122. 1.22. Sí, señor. Bueno, asumamos de que están sumando bien. Eso no tiene nada de misterio. Quiere decir de que la varilla en su momento, la varilla que es un elemento recto, nosotros la cortamos de 1.22. ¿Cuántas tenemos que cortar? Lo que nos dice aquí el plano. Entonces, por ejemplo, los estribos o flejes no varían en una misma sección normalmente, ¿sí? Es decir, se mantiene la misma medida. Y pues simplemente vamos a sumar cuántos de todos esos. Aquí nos dice que hay 13 en este lado, 15 en este lado, 13 en este lado y así sucesivamente. Entonces, sumamos, sacamos el total de estribos de ese elemento, ¿sí? Y cortamos, para el caso, de una varilla a 1.22 todo lo que podamos hacer para sacar todos esos estribos. Pero vamos a tener una varilla, un elemento recto de una medida de 1.22. ¿Cómo hacemos o cómo harán nuestros trabajadores para que se genere eso que es el fleje o estribo? Bueno, para eso normalmente se utiliza o algún elemento mecánico de doblaje o comúnmente, digamos, artesanal o tradicionalmente, lo que son los bancos para armar los refuerzos. ¿Qué es eso de los bancos? Ya los muestro. Lo típico. Profe, acá vulgarmente le dicen el perro. No, el perro es otra cosa. Y ya les explico qué es perro. Con eso. El perro. El banco es normalmente un madero, ¿sí? Grueso, de buena resistencia, en el cual le clavan pedazos de varilla. Normalmente las varillas que se clavan ahí son de diámetro
bastante grueso, o según sea el caso, por lo menos que resista en algún momento que se le ejerza fuerza. Entonces lo que se va a hacer es esa varilla, ese elemento recto, para el caso del ejemplo que estamos tratando, de 1.22, lo vamos a meter allí. Digamos, esos pedazos de varilla clavados en ese tronco, en ese madero, en ese banco, se van a colocar de forma tal que les quede fácil a ellos doblar una varilla. Entonces, ahí es precisamente, junto con normalmente se ayudan de un tubo, meten la varilla en medio de esas varillitas verticales, meten un tubo, le hacen fuerza y empieza a generarse lo que es digamos, los dobleces. ¿Cuántos? Y de la medida según lo que precisamente tenga ese dibujito. ¿Cuál dibujito de nuevo? Este dibujito donde nosotros tenemos esto. Para poder a la final obtener un elemento como estos, ¿sí? Que logre encerrar para poder meter allí lo que es el refuerzo longitudinal. Existe también la maquinita para hacer eso. Esto incluso uno lo puede solicitar de que ya se lo envíen armado. Claro que sí. Obviamente tiene un sobrecosto, pero pues depende digamos, de la edificación. Más adelante entenderemos un poquito de los desperdicios y de pronto nos beneficia no realizar ese tipo de actividad en la obra, sino comprarlo ya hecho. Así nos cuesta un poquito más de lo que cuesta la varilla, pero nos va a evitar de pronto muchos recortes digamos, de los mismos elementos del refuerzo. Las varillas y en general cualquier material viene de ciertas dimensiones. Las varillas de acero de refuerzo se consiguen de 6 metros normalmente, ¿sí? Es lo más típico. Y en algunos casos, en algunas zonas, también se consiguen hasta de 12 metros. Supongamos las de 6 metros que son las comunes. Si ustedes cortan de a 1.22, ¿cuántas les salen realmente? Que les quede una varilla de 1.22 para sacar un poco de estribos. Siempre les va a quedar sobrando un pedazo, porque no es de 1 metro. Si fuese de 1 metro, pues ya sabemos que nos van a salir 6 varillas. Como es 1.22, quiere decir de que nos va a quedar algún sobrante que no va digamos, a configurar esa medida que nos está diciendo el plano. Eso es un desperdicio, a no ser de que lo podamos utilizar en otro elemento, en otra cosa, eso ya no nos va a servir, por lo menos desde el punto de vista del desarrollo de la construcción en esa estructura. Entonces, eso genera pérdidas económicas. Casi siempre se presentan desperdicios, pero vamos a intentar siempre minimizarlos. Entonces, en algunos casos, sale más económico comprarlo ya hecho, así cuesta un poquito más, pero nos evitamos el desperdicio. Adicional de eso, pues la mano de obra, es decir, los que desarrollan sus labores, pues a ellos hay que pagarles salario, seguridad social, prestaciones sociales. Entonces, eso se conoce como carga prestacional. Normalmente lo trabajarán mucho en programación de obras y en residencia de obras. Esa carga prestacional pues va a aumentar mucho el costo. Entonces, si no tengo que tener tanto personal en la obra, pues obviamente el costo-beneficio de comprar algo un poquito más caro, pero que ya viene hecho, pues beneficia al proyecto. Muchachos, ya tengo reunión, ya son las 9. En el momento que pueda, yo subo los videos, estén atentos simplemente a lo que es el enlace. Yo ya no les vuelvo a mandar enlaces de mi canal de YouTube para este curso. Yo se los mandé por ahí en el WhatsApp, búsquenlo donde está. Ahí es donde siempre van a quedar los videos. ¿Listo? Profe, su merced nos puede hacer el favor de facilitar las diapositivas con las que estaba explicando. Las diapositivas. ¿Dónde estaba esto de los planos? ¿Esto? El fondo azul, creo, sí, que hablaba sobre los planos. La clase de hoy. Sí, pues esta es la de los planos. Realmente no avanzamos sino una sola diapositiva. El resto fue en todo lo que eran los modelos y los planos que estábamos observando.
pero sí, igual esa Sí, información. profe, pues cuando más adelante ya hayamos avanzado ahí, que esas diapositivas se ven buenas para tenerlas en Sí, cuenta. eso normalmente